tardes, compañeros, compañeras. Bueno, el motivo de este plenario es comentar un poco con ustedes los alcances de los acuerdos que se han alcanzado en el ámbito de la paritaria. Así que, bueno, vamos a ir repartiéndonos la explicación. Yo voy a ir con algunos temas de instrumentación de este acuerdo y después voy a ampliar un poco con algunos aspectos puntuales del mismo. Este acuerdo salarial, que como ustedes han visto, alcanza un 21% por efecto de la acumulación del 10% que entra en vigencia el 1 de junio con el que entra en vigencia el 1 de agosto. Va a ser suscrito seguramente en los primeros días de la semana que viene, y la demora de la firma de las actas tiene que ver básicamente con que hemos acordado, para no reproducir algunas dificultades que tuvimos con todos los demás acuerdos, que se firme todo en un mismo día. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a firmar un acta donde va a estar este acuerdo salarial que estoy mencionando. El mismo día vamos a aprobar las planillas que instrumentan el aumento, y después vamos a también aprobar el anexo 3, o sea, el acta que instrumenta el anexo 3, que tiene que ver con la aplicación del aumento a los rubros como guardería, movilidad, viáticos, suplemento antártico y bueno, uno más. En el mismo decreto de homologación del acuerdo va a ir incluido también el salario tope para la realización de las extras. Esto porque siempre nos pasaba que salía el aumento salarial, no salía el tema de las extras, empezaban los organismos a decir, bueno, no pueden hacer más horas extras porque no estaba el tope. Bueno, la idea es que esto se resuelva, que esté todo acordado en una sola reunión y terminar todo este tipo de problemas. Va a haber un cambio sustantivo respecto de estos años, y es que no va a haber convocatoria para las reuniones sectoriales. Ustedes recordarán que tradicionalmente se hacía una reunión donde se acordaba de la pauta salarial y luego se convocaba a todos los que tenían sectorial abierto a los efectos que debieran prestar conformidad con las planillas que implementaban el aumento salarial. En esta oportunidad hemos decidido que esto no se haga. Esto no es obligatorio hacerlo. Esto se hacía pura y simplemente porque, bueno, era una forma de que nosotros tomáramos vista de esas planillas y ver si efectivamente respondían al acuerdo que se había instrumentado, etc. El año pasado, muchos de ustedes lo recordarán, tuvimos muchas dificultades con esas convocatorias sectoriales. En algunos casos, largas horas de discusión, porque bueno, la gente de arte venía, cada una de sus comisiones internas venía a transformar esa reunión en una especie de escenario donde trasladar su combatividad que todos conocemos. Y bueno, lo que se decidió en esta oportunidad fue no prestarnos a este tipo de cuestiones. Repito, máxime que no es obligatorio hacerlo, legalmente no hace falta hacerlo. El aumento es operativo con la sola firma del acta principal. Así que no va a haber este tipo de convocatorias, no vamos a dar oportunidad de que se produzca este circo y se va a instrumentar toda en una única reunión. Simplemente la demora tiene que ver con cómo se va a instrumentar todo esto. Estamos en conversaciones en estos días para resolver esto, y teniendo en cuenta que la convocatoria debe hacerse con 72 horas de anticipación, suponemos que esto va a salir mañana y la reunión se estaría produciendo entre el día lunes y el día martes. Estamos trabajando con tranquilidad porque saben que esto se liquida en la primera quincena de junio, por lo tanto estamos en tiempo perfectamente para que esto se firme, se publique y lleguemos a resolver esto sin ningún tipo de dificultades. Hay una segunda parte de este acuerdo que Hugo ahora les va a explicar con mayor detalle, que tiene una gran importancia también. Es un acta que va a ser suscrita solamente con nosotros y que tiene que ver con una decisión de acelerar, de producir un hecho político muy sustantivo en términos de dar un fuerte impulso a la cobertura de vacantes para ir resolviendo la situación de los contratados o de las asignaciones transitorias, con una cobertura de cargos de aproximadamente entre 5 y 6.000 vacantes, con una metodología particular para este caso. Bueno, Hugo te pediría que se las explique un poco más determinado. El acuerdo lo que manifiesta un poco lo que se explicó Andrés sobre cobertura de vacantes y tratar de atender las situaciones particulares que se daban
en algunas de las sectoriales y que se ha extendido a la mayoría con respecto a ciertos adicionales suplementos que se van a ir acordando. En los dos primeros puntos del acta lo que se hace referencia es a la voluntad del Estado empleador de cubrir inicialmente 5.000 vacantes en el ámbito del CINEP, ¿sí? Y puntualmente la metodología a utilizar es que todos los cargos que son transversales los va a administrar centralizadamente la Secretaría de Gestión Pública y que en esta primera etapa son aproximadamente 1.800 cargos que se estarían convocando a partir del mes que viene. Esto es fundamentalmente para los niveles C a F del agrupamiento general y que son cargos transversales en cualquier lugar de la administración pública. Auxiliares administrativos, asistentes administrativos, todos los que tienen que ver que son iguales en cualquier lugar que se concurse. El segundo punto que hace referencia es también a que esta vocación de descongelamiento de parte del Estado no termina en el ámbito del CINEP, sino que se extiende a todo el ámbito del convenio colectivo general, con lo cual se cumple un poco la premisa en cargos que uno ya sabe que están presupuestados como vacantes descongeladas para cubrir en los otros convenios colectivos que concluyen en el 2014. Para ejemplo, el caso de SENASA, el INTA, la SIGEN, el personal de establecimientos de salud, orquestas y organismos musicales, el INCA, bueno, todos los convenios que están, sean del ámbito de los que ya tienen firmado convenios colectivos como de aquellos que todavía no los tienen firmado. Esos, en un principio, se calcula que por lo menos están entre 1.000 y 1.500 vacantes más que se estarían cubriendo. En la tercera situación, justamente era lo que mencionaba, que son acciones que se van a ver traducidos en actas posteriores a llevar en cada uno de los sectoriales en el ámbito del convenio colectivo general, que son necesarios modificar los convenios, van a contemplar las particularidades que hace a criterios relacionados con calidad de empleo, productividad, incentivos y ese tipo de cuestiones que ustedes han visto que han afectado a varios de los organismos que están dentro del ámbito del convenio y que entre otras cuestiones incluye la situación de cómo se logra esa mejora relacionada con una medida general que hace al cumplimiento de las prestaciones de servicio y que va a estar indicado en una metodología demostrable que puede ser claramente la situación que hace a la asistencia y al desarrollo de las tareas que cada organismo va a mensurar de acuerdo a metodologías distintas que tienen, porque no todos los lugares aplican la misma metodología, entonces es necesario uniformarla de acuerdo a las situaciones, porque la medida, lo que aspira al gremio, sí, y lo ha manifestado Andrés, es que sea de alcance general para todos los trabajadores que están dentro del convenio colectivo. ¿Sí? Esto claramente se va a ir desarrollando en la medida que podamos ir teniendo la información de todas las jurisdicciones y van a ser las actas que van a ser necesarios firmar en cada uno de los convenios colectivos. Y por último, también se mencionan aquellas situaciones que hagan necesario modificar en cada uno de los sectoriales para mejorar la factibilidad de presentación a cada uno de la cobertura de vacantes de los compañeros que están como artículo 9 en los distintos ámbitos convencionales, que permita considerar también el desarrollo que ha tenido en el paso del tiempo en la cantidad de grados que tienen consignados en su relación laboral, como así también las situaciones que contemplan de acceso a, sobre todo a aquellos que vienen con una vieja vinculación y que los requisitos que se le pidieron para formalizar ese vínculo laboral son distintos a los que tienen ahora en el convenio colectivo y que le impiden presentarse a los concursos. ¿Sí? Estas son las medidas que son necesarias ir terminando de afinar para que estén incluidas de manera transitoria, porque lo que se aspira a que esta situación se vaya regularizando en el ámbito convencional. Nosotros acostumbramos a decirles siempre a ustedes que cuando lean el acta
donde dice tal cosa debe leerse tal cosa, porque ya lo hemos conversado muchas veces que el acta a veces no dice taxativamente algo, sino que abre la puerta a la conversación que ya está. Me parece que los tres elementos sustantivos más importantes de esta segunda acta que se estaría firmando en particular solamente con nosotros, es que contempla justamente tres factores sobre los cuales ustedes nos han venido comentando, planteando, haciendo requerimientos, que es que los contratados que se presenten al concurso y accedan a un cargo de planta no pierdan los grados a los que accedieron, además, como motivo del propio convenio colectivo de trabajo. Segundo, que no se les ponga esta traba del requisito de capacitación que nació con el pase de SINAPA a SINET, donde elevamos los requisitos de capacitación y que el contratado que no lo tiene. Y el tercero, que cuando vean claramente en el acta que nosotros estamos requiriendo del Estado, que contemple medidas que incentiven esta productividad hacia el Estado y el Estado acepta avanzar en eso, tiene que ver con conversaciones que vamos a seguir manteniendo y profundizando para establecer algún tipo de beneficio en base a conceptos como presentismo, etcétera, que esperamos poder alcanzarlo en el curso de este año y que complemente de alguna manera todas estas otras medidas que estamos comentando con ustedes ahora. ¿Sí? Así que bueno, hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, entonces les cedemos la palabra a Andrés para que nos haga el análisis de todo esto. Bueno, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Yo creo que el acuerdo es bueno, no es la panacea, pero es un buen acuerdo. A lo mejor me equivoco, no sé, ¿qué dicen ustedes? Que son los compañeros que ponen la cara todos los días frente a los trabajadores. Esto es lo importante, porque además hay que, ahora sí, en un ámbito de militancia, hay que desmenuzar la realidad y el marco global en el cual nos movemos para interpretar cabalmente este acuerdo. Si bien es cierto, por supuesto es la paritaria, no es el tiempo de la paritaria, hemos adelantado el anuncio político. Y en principio la primera lectura que tenemos que hacer es que ese anuncio político se hace del lado de los trabajadores por el frente de gremios estatales. Y ustedes saben además que no es un tema menor, porque hoy está la interna de la Confederación General del Trabajo, y lógicamente en ese frente de gremios estatales conviven gremios que vienen del moyanismo, que los que no son moyanistas, los que no somos moyanistas, y otros gremios que vienen del barrio nuevismo, y otros compañeros de otros sectores, pero al frente no lo hemos llevado ningún dirigente a tironearlo con la interna de la CGT, ¿no? Esto cobra importancia. El Frente de Gremios Estatales se haya hecho presente en Casa de Gobierno para sellar este anuncio de la pauta salarial. Y la otra contracara es, como hasta ahora ha venido sucediendo en estos últimos años, la presencia de la Presidenta de la República. No es un dato menor. Son pocas las paritarias que se han cerrado en estos años con la presencia de la Presidenta. Sí, el Estado empleador, por supuesto, ustedes conocen perfectamente bien, está representado por el jefe de gabinete, el ministro de Economía, y la autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo, pero la autoridad política es la Presidenta. Y ella ha tenido el gesto como corresponde, jerárquico, de jerarquizarnos en lo que es, una vez más, el anuncio político de nuestra pauta. También es interesante que en la pauta en sí, a diferencia del año pasado, si bien fue otro valor, hemos vuelto a las dos cuotas. Como fue tradicional cuando comenzamos a cerrar con Néstor Kirchner en adelante, siempre habíamos cerrado en dos cuotas, junio y agosto. La única alteración se produce el año pasado por una situación indudablemente difícil, que todavía se está atravesando, que es la crisis internacional, que está en parte alterando los mecanismos propios de cada una de las naciones emergentes. Y por supuesto, la otra cuestión es interpretar que volvemos al criterio acumulativo, que también se había en parte alterado el año pasado, que no fue acumulativo, ¿no? O sea, el 10 y el 10 acumulativo, lo que era el 21, y por supuesto, como bien decían los compañeros, trasladarle a todo lo que siempre hemos cerrado, horas extras, jardines maternales,
movilidad, viajes, etcétera, todo eso está inalterado. El otro elemento es que, si bien la decisión estaba tomada en el 2010 en el acto que hicimos en el Teatro Coliseo, una vez puesta en vigencia esta consigna que habíamos levantado desde la organización sindical hacia una clase sola de trabajadores o de planta permanente, indudablemente habíamos comprobado en la práctica la lentitud y la burocracia de efectivizar este criterio de ocupar las vacantes con la planta transitoria. Es decir, después de un año y pico de batallas y de cursos y de cuestiones, resulta que habíamos puesto 1000 y pico, 2000 personas, compañeros, en las diferentes vacantes. Esto indudablemente, a ese ritmo llegábamos a la caleta griega, ¿no? En lo que son los 24.000 del cine de la planta transitoria y lo que son otros 6 o 7.000 que están distribuidos por ahí en los entes descentralizados. Así que nosotros lo que hemos querido hacer es un fuerte impulso, y el Ejecutivo y el Estado Empleador estuvo de acuerdo en algo que sea totalmente más dinámico, que cada 3 meses estemos metiendo 5.000 compañeros, claramente, digamos, esta es la historia práctica, real, ¿no? Es decir, que sea un proceso acelerado y dinámico como tiene que ser. Que después, si hay que comprobar si el compañero está bien puesto y bueno, tiene que estar en tránsito durante un tiempo, pero que ya empiece a ser permanente, ¿no? Porque si no, estamos Y otra cosa que también hemos hablado con el Ejecutivo, porque además sabemos nosotros que las vacantes están mal distribuidas dentro del Estado. Hay ministerios que tienen buena dosis de vacantes y hay ministerios que tienen una gran cantidad de personal transitorio y no tienen vacantes. Bueno, es esto revisarlo ahora en el análisis del presupuesto del año que viene. Hemos hablado con el secretario de Hacienda, como para que verdaderamente se creen vacantes en aquellos lugares que hagan falta, en serio, en los ministerios que están muy escasos de vacantes, como para provocar también en todos lados esta suerte de tránsito hacia la planta permanente. Y la tercera cuestión, que lo venimos analizando también con el Ejecutivo, que lo dicen los compañeros, es bueno, un criterio de cómo optimizamos la carrera a la luz también de alguna suerte de beneficio, aunque no sea percibido de inmediato, pero que a la corta o a la larga, cuando termine de aprobarse, pueda también significar un ingreso, como es la posibilidad de obtener un presentismo o un valor por presentismo a nivel de lo que puede ser puntualidad, asistencia, etcétera, que no lo estamos diciendo explícitamente, por supuesto, porque es imposible de decir ahora, pero que indudablemente es el criterio que hemos hablado con el Ejecutivo. Es decir, esta propuesta que hace la organización como para optimizar la productividad, por así llamarla, dentro del Estado, va a ser analizada por el Estado empleador y en tiempo y forma obtendrá la aprobación o el visto bueno para que se pueda. Esto, en tiempo y forma, significa a lo largo de este año. No es una cosa de inmediato en este próximo mes, sino que lo vamos a ir manejando con la lógica que siempre hemos manejado en una negociación. Esto es la sustancia y, una vez más, en un marco que a nosotros, como digo, nos potencia, como es la Convención Colectiva de Trabajo. Esto es lo destacable que tenemos que nosotros analizar del campo, desde el punto de vista de interpretación del liderazgo de nuestro gremio frente a otras organizaciones hermanas y de la iniciativa que toma el gremio cuando indudablemente puede llegar a cerrar una convención colectiva de trabajo. No nos olvidemos también que indudablemente es cierto, hay situaciones difíciles, no está la cuestión como para desembarcarse demasiado, porque es lógico, hay una repercusión de fuerte crisis que indudablemente puede llegar a tener algún elemento negativo en el manejo económico del país. Y esto nosotros, por supuesto, tenemos que ser conscientes de que no podemos tirarle la cuerda para que la cuerda se rompa. Si nosotros vamos a defender como corresponde nuestras reivindicaciones y nuestro derecho a mantener en lo posible el poder adquisitivo, en realidad, por ejemplo, el año pasado tampoco nos fue mal. No ganamos demasiado, pero el 24 cerró por encima de la inflación. La inflación se calcula que fue entre un 23 y un 23,5 real, en el 2011. Bueno, se cerró medio punto por arriba. Y esperemos que este año se pueda también generar, ya no depende de nosotros, por supuesto, otras variables, pero sí
generar una ecuación de esta naturaleza. Así que esto es un poco lo que nosotros debemos salir a batallar en lo que es propio de la propaganda y de la publicidad con los compañeros trabajadores, a clarificarlo. De cualquier manera, había una suerte de clima como que la gente estaba resignada a un 18% durante todos los últimos tiempos, y esto me parece que nos permite tener digamos, un espacio, un margen, como para poder capitalizarlo correctamente. Por supuesto que la discusión no crean que fue del 21 de entrada, fue del 20 primero y del 20,5 después, buscando los docentes universitarios, hasta que forzamos nosotros el cierre del 21. Es una discusión como cualquier otra dentro del marco de una negociación, ¿no? Pero no es que de entrada fue una suerte de propuesta contra propuesta hasta que logramos este punto de común acuerdo. Esto es un poco el valor que les quería marcar, para que podamos nosotros entonces salir, creo que hay un volante, ¿no?, redactado con las explicaciones para que lo propagandicemos como corresponde. Además, esto se va a replicar, a diferencia de otras épocas donde algunos compañeros, por su realidad de paritaria sectorial o por su actividad específica dentro del Estado, podía a veces lograr alguna cuestión más allá de la pauta. Esto va a ser hoy por hoy muy rígido, muy rígido. Se va a replicar todos los convenios de otros organismos, como caso PAMI, como caso ANSES, etcétera, de la misma manera. Y donde nosotros tengamos alguna otra realidad, también se va a replicar con esta pauta concreta y integral. Eso, para que tengamos nosotros prevención de no forzar una cuestión que va a ser traer un callejón sin salida. Por ahí, algún elemento como la legislatura o alguno puede obtener algo en concreto, pero no los que son organismos de la administración pública. Esto tengámoslo en cuenta. Aprovecho también este plenario porque me parece muy importante que ustedes estén debidamente informados y a tiempo que el gremio, Unión Personal Civil de la Nación, a través de su seccional capital, ha comprado un terreno por $5,5 millones en la localidad de San Martín para construir un policlínico. Que estamos haciendo de inversiones tanto en materia del gremio, pero también fundamentalmente desde la obra social. Hemos estado expandiendo estas inversiones para mejorar en todo sentido el servicio y la calidad que brinda nuestra obra social. Así están encuadrados en esa tesitura los terrenos que ya están en construcción, que están en demolición y construcción, para hacer los consultorios externos y completar un poco el edificio de la calle Escuénaga. Esto lo vamos a hacer, lo estamos haciendo en la calle Rosario, el Presidente Perón, y también en lo que mudamos Viamonte ahora, ¿no? Mudamos Viamonte para ubicarlo acá entre Misiones 55 y Misiones 26, y Viamonte va a ser otro edificio de consultoría externa para atender a los hospitales. Y en materia de atención prestacional de salud, indudablemente ya habíamos visualizado hace un tiempo a esta parte la necesidad de que el Gran Buenos Aires contara con un policlínico con internación, con camas de internación, porque el Anchorena, que si bien es muy importante, está en la capital federal y por supuesto ya nos está quedando un poco chico, la verdad. Siempre buscamos por esta zona porque San Martín es un punto de confluencia entre lo que es el oeste y el norte. Nos quedaría en todo caso pendiente algún momento analizar el sur bonaerense, pero en principio hemos concretado esta importante compra. Estuvimos en la búsqueda, nos fallaron algunas instancias de terrenos que tienen que estar bien ubicados y tienen que ser del tamaño adecuado, ¿no? Es decir, no es lo que uno busca, no es cualquier cosa. Bueno, hasta que dimos con que está en el corazón de San Martín, que está bien ubicado, y que el proyecto es, por supuesto, comenzar a levantar tal vez un policlínico con 120 camas, que tenga también una atención importante para los trabajadores y sus familias.
Así que esto también es una excelente noticia que quería brindársela porque acabamos ya de concretar la compra y la escrituración. Como hicimos con la Anchorena, la propiedad la vamos a comprar con fondo sindical desde la Unión de Personas Civiles de la Nación, y la construcción del policlínico lo vamos a hacer con fondo de la obra social, básicamente por una estrategia que tiene que ver con la preservación de los patrimonios, ¿no? Para que no haya nunca ningún riesgo, ¿no? Esto es un poco el sector. Así que me parecía que era una noticia muy interesante y muy importante que tenía que transmitirse. Fíjense como contracara de esto, esta noche van a ver en CQC una payasada que hicieron con una afiliada, con el padre de una afiliada, que también es bastante deja mucho que decía. Resulta que un personaje por opción se nos afilió en abril, que vino a la obra social, se afilió por supuesto, trajo a su esposa, y la esposa pretendía ya de inmediato, en abril estamos hablando, y por opción, no es estatal, pretendía afiliar al padre de 70 años, cosa que nadie se le negó, porque nosotros no nos negamos a afiliarlo, pero nosotros no depende la aceptación, porque es cierto que si bien la Superintendencia de Servicios de Salud dice de la boca para afuera que hay que afiliar a los mayores, no están dados los valores de la reglamentación de la ley que regula tanto las prepagas como los planes de adherencia. Entonces no se le puede fijar un valor de cobro. Esta es la verdadera realidad, no es una cuestión de no afiliar a mayores. De hecho, muchos compañeros que directamente de la administración se han afiliado a nuestra obra social, están afiliados. En este caso particular, nosotros no podemos afiliar a un mayor que no nos dé una referencia de valor la superintendencia. Por supuesto, esta mujer en abril, vuelvo a insistir, recurrió a CQC, que vino a hacer toda la payasada que siempre hacen, diciendo como que nosotros pateábamos la situación. Lo hizo tan mal que además vino un día sin el padre, que es el que por obligación tiene que venir en forma directa, porque es el que tiene que llenar la declaración jurada y firmarla, y quería actuar la hija como intermediaria, cosa que también es ilegal. Así que van a ver esta payasada esta noche, digamos, ¿no? Pero a nosotros nos preocupa, estamos muy tranquilos en el manejo real de cómo administramos la obra social, y por supuesto, por eso lo quería dar como contracara, porque además fue cómico, también una señora que fue administrativa del Estado, fue del Estado con 80 años, ese mismo día le habíamos aceptado la afiliación por ser del Estado y venía a afiliarse y se afilió, digamos, ¿no? Pero bueno, estas cosas que la prensa, por supuesto, amarilla y gorila hace siempre contra lo que puede ser lo sindical, la obra social, etcétera, estamos, digamos, jurados de paz. Pero lo importante es eso, frente a esa payasada está la compra de un terreno para un policlínico para los trabajadores, que esto es lo que vale, digamos, ¿no? Estas son las cosas que valen. Así que, bueno, con estas novedades, compañeras y compañeros, si no tienen ustedes algo que decirme, me parece que la base del acuerdo está sellada, está sentada en el marco de la y sigamos adelante, peleando con las reivindicaciones como siempre lo hemos hecho, todos fuertes, unidos, como solidarios, consolidando la organización en el día a día, que es lo más importante, ¿verdad?